Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que ya habían perdido las esperanzas con el universo de Star Wars, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre el Filoniverse, el universo de Dave Filoni. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine. Parece increíble, pero aun si no logramos la fantasiosa meta de 52 episodios en un año, estamos cerrando la temporada 2024 con un total de 41 episodios, una cifra que no me deja mal sabor de boca. Son 5 menos que la temporada 3, que cerró el 22 de diciembre con 46 episodios, pero ese año todavía estábamos en pandemia y pues eso es una ventaja. Había semanas en las que estrenábamos 2 capítulos. En esta temporada hemos tenido el gusto de iniciar la saga del 007, una película a la vez, y vamos progresando bastante. Ya presentamos todas las películas oficiales de Sean Connery, porque la última Thunderbolt, no, Never Say Never Again, no la vamos a abordar porque no es oficial. La única película de la Zombie, de Lazenby, y la primera de Roger Moore. Entonces vamos muy bien, vamos a continuar por supuesto en la siguiente temporada con lo que sigue de la saga. Pues también nuestro tradicional evento Helltober se completó, creo que es la tercera vez que lo hacemos, y pues esta vez hubo mucho cine mexicano, cosa que me dio mucho gusto, resultó retador y satisfactorio. Este fue el año también de la saga del Padrino, la saga de Misión Imposible, la trilogía de Indiana Jones, porque nos brincamos toda la parte de Disney, solo abordamos las primeras 3, la trilogía del Señor de los Anillos y del Retorno de los Muertos Vivientes. Ah, no, perdón, es la trilogía del Señor de los Anillos porque nos brincamos el Hobbit, Cuácala, y el Retorno de los Muertos Vivientes sí fue la saga completa. Pues menos episodios, es cierto, pero son significativamente mejores. La temporada 2 tuvo solamente 26 episodios y es la más corta históricamente. Y en tercer lugar queda la primera temporada con 35, aunque aquí hay que hacer cuentas porque los episodios también eran significativamente más cortos. Nuestro episodio más corto fue el 11º de la primera temporada, que es El luchador de Darren Aronofsky, una película del 2009. Este episodio duró 17 minutos 11 segundos. El segundo episodio más corto es de la segunda temporada, que es el episodio 19, la saga de Men in Black, con 17 minutos y 52 segundos. Qué bárbaro. Hace un rato le platicaba a Fernando y dijimos, ¿cómo estará la saga? Que no pudimos de toda la saga decir más que 17 minutos de conversación. Pues bueno, el episodio más largo, y era de adivinarse, se lo lleva en nuestra cuarta temporada, que pues, es la temporada que justo estamos cerrando, el episodio 27, El Padrino, la saga del Padrino, con 1 hora 10 minutos 15 segundos. El episodio más cercano a esto fue la crítica que hicimos al episodio 9, Rise of Skywalker, que es 1 hora 9 minutos y 30 segundos, pero pues es 1 hora 9 minutos y 30 segundos de puro hate. Así que este es del más largo y además no es tanto rant. Pues para emular el cierre de la temporada pasada, este año también vamos a cerrar con el universo expandido de Star Wars. La temporada pasada fue Andor. Y pues bueno, el día de hoy sus amigos Fernando Carrillo Fink y Paquito Rodríguez, su servilleta, vamos a enfrascarnos en la comenta sabrosa, no de una saga, no de una franquicia, sino de un hombre que es el corazón y el alma del universo de Star Wars. Ungido por el propio George Lucas, su maestro,
Por supuesto que estamos hablando del nativo de Mount Lebanon, Pensilvania, y maestro Jedi de la vida real, Dave Filoni. Su carrera en la animación inicia con Avatar The Last Airbender, que en español se conoció, bueno, en México se conoció como como Avatar, la leyenda de Aang, en donde estuvo a cargo de dirigir varios episodios, algunos de ellos icónicos, como los dos primeros episodios de la primera temporada, que inicia todo, y el episodio 20 de la primera temporada, que es el Sitio del Norte, parte 2. Y ese es además uno de mis favoritos personales, es donde sale un pescadote gigante al final. Y es el que sirvió de base para, para gran parte del arco final de la película, que no tuvo tan buena suerte. No está muy bien hecha, pero no es culpa de Filoni, ¿verdad? Sin embargo, su trabajo más reconocido y el que nos trajo aquí este día, empezó con lo que él creyó que era una llamada de broma. Se trataba de un telefonazo que le hacían de parte de George Lucas, citándolo a una entrevista de trabajo, y que él creyó que era una broma pesada de sus amigos. Casi no asiste, pero al final fue más la curiosidad, y para su sorpresa, ahí estaba el gurú en persona, evaluándolo para un proyecto personal muy ambicioso. Dave Filoni, y esto es tan real como que sus seguidores lo certificamos, es un fanático de Star Wars de hueso colorado. Para él nunca ha sido un negocio solamente, es un proyecto de amor y pasión. Se le ha visto en cosplay, disfrazado del maestro Plo Koon, que es su Jedi favorito, y colecciona su parafernalia como cualquier otro fan. Él fue al estreno, a la premier, perdón, del episodio 3, disfrazado de Plo Koon, y en su oficina exhibe ese disfraz. Caracterizarlo a él y a un colaborador reciente, Jon Favreau, como chamacos jugando con sus muñequitos de Star Wars, no es tan exagerada como parece. Es un poco más que un chiste, porque pues después de varias preguntas clave, Lucas quedó impresionadísimo con el chico y con su vasto conocimiento del saber de la franquicia. Y pues le dio el puesto de director supervisor de la serie animada The Clone Wars. O sea, era para todo efecto práctico el showrunner. Showrunner es una posición que nunca aparece en los créditos, porque es una posición que ocupas a partir de otros puestos. Puedes salir como productor ejecutivo o, en este caso, director supervisor de la serie animada, pero el showrunner es el que se encarga de mantener la calidad del producto. Por regla general, el showrunner trabaja directamente con los guionistas, en algunos casos incluso con los directores, y su trabajo es que, aun cuando haya diferentes puntos de vista y diferentes intenciones estéticas, se mantenga siempre la unidad dramática y artística del producto. El showrunner es el más importante de un programa de televisión, y es directamente el responsable de su calidad. El trabajo de Filoni en la saga amada por todos, perdón, la saga amada por todos, mis cebolas, ha sido espléndido. En la animación generada por computadora tiene los siguientes logros: un largometraje que sirve de piloto para la serie de Clone Wars, que no hay que confundir con la serie de animación tradicional Clone Wars, sin el artículo, creada por Genndy Tartakovsky un poco antes, y que acumuló, me refiero a The Clone Wars, no a Clone Wars, la original, la Clone Wars de Genndy Tartakovsky nomás tuvo como 40 minutos de material en total. The Clone Wars, la animación por computadora, acumuló 7 temporadas, la última de las cuales se estrenó con 6 años de hiato. Se estrenó en Netflix. La serie Rebels, que tuvo 4 temporadas, también fue creador y productor ejecutivo de Resistance, donde solo tuvo 2 temporadas. También es creador de The Bad Batch, que tiene al aire 2 temporadas, pero aún no ha sido cancelada. Todavía hay una tercera en preparación.
y también de la serie Tales of the Jedi, que lleva una temporada al aire y hay al menos otra temporada pendiente de estreno. Es también responsable de todas las series de acción viva del universo Star Wars, estando especialmente involucrado en The Mandalorian, que lleva 3 temporadas al aire y hay una cuarta más en preproducción, y donde ha fungido como showrunner junto a Jon Favreau. Ha sido director, guionista, actor y a veces hace galletas los domingos. Esta serie es directamente responsable de que el servicio de video por streaming Disney Plus hubiera despegado. También estuvo involucrado, aunque un poco más indirectamente, en The Book of Boba Fett, una serie coordinada por Robert Rodríguez y en la que dirigió y coescribió el episodio 6 junto a Jon Favreau, aunque aquí estuvo involucrado más superficialmente. Pero su hijo más legítimo es, sin lugar a dudas, Ahsoka, una miniserie de 8 capítulos que justo acaba de concluir hace unos meses y que funciona significativamente. Otra vez, fíjate, ya van como 3 veces que digo significativamente. Perdón, pues es que viene a ser simbólicamente la temporada 5 de Rebels y que pone el reflector en uno de sus personajes más queridos, más populares y probablemente más importantes para la saga, que no es un Skywalker. La ex Jedi, antigua Padawan de Anakin Skywalker y maestra de la fuerza Ahsoka Tano, que fue encarnada por Rosario Dawson, basada en la interpretación de la artista de voz Ashley Eckstein. El currículum de Filoni es impresionante, sus obras menos logradas y aburridas son más entretenidas que las obras mejor logradas de muchos directores consagrados. Exagero un poco, es el entusiasmo, pero la verdad es que sí es preferible un mal Filoni que la mejor versión de Star Wars de alguien más. Con excepción de Andor, que es una serie que ya abordamos en la tercera temporada, episodio 46, ningún subproducto audiovisual de Star Wars no dirigido por él ha sido realmente bueno. Incluso la saga de recuelas de Disney, que también ya abordamos en episodios anteriores, puntualmente en la temporada 2, episodios 7, 9 y 11. Fue terriblemente decepcionante y a criterio de muchos, Filoni ha estado reparando los agujeros de guión con sus series. Él personalmente ha esquivado el nombramiento de director de Lucasfilm. No me consta que se lo hayan ofrecido. Finalmente, Kathleen Kennedy es una mujer con muchísimo poder en Hollywood y difícilmente soltará la posición, pero lo que sí me consta es que a él le gusta lo creativo, no lo administrativo. Mucho se ha hablado de un largometraje dirigido por Filoni, pero en este momento es muy delicado el balance de fuerzas en Lucasfilms y nada está escrito. Han cancelado ya por lo menos 3 largometrajes, creo que son 4. El largometraje que iba a ser Taika Waititi ya se canceló. El largometraje que iban a hacer de Rangers of the Republic ya se canceló. El largometraje que iba a ser Guillermo del Toro de Jabba the Hutt, ese apenas nos enteramos de él cuando ya estaba cancelado. Y pues nada está escrito, cualquier cosa puede pasar. Hasta que no empiece el rodaje, no debemos cantar victoria. ¿Tú qué piensas de este director, Fernando? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Yo pienso que Dave Filoni vino a revitalizar por completo Star Wars, vino a cerrar una brecha que se abrió entre dos generaciones, entre la generación X que vimos la trilogía original de Star Wars cuando éramos niños o algunos la vieron cuando eran adolescentes. Paquito y yo tenemos 45 años, mi hermano y mi primo tienen 51 y conozco gente todavía de 60 que les tocó vivir en carne propia la trilogía original y
Pues nosotros fuimos la generación que denostó las precuelas, fuimos la generación que en su momento despreciamos muy gacho esa trilogía creada por George Lucas, y que se abrió una brecha generacional con las personas que tenían 5, 6 años, 7 años, hasta 15, digamos, o un poquito más a lo mejor, que no conocían la saga de Star Wars y que se encariñaron con el Anakin joven, que se encariñaron con un Obi-Wan que no es Alec Guinness, sino Ewan McGregor. Y entonces, pues yo recuerdo el documental de The People versus George Lucas, en el que pues explora este fenómeno del odio que se generó hacia las precuelas. Algunos de los fans más tóxicos insultaron tan feo en internet al actor que interpretó a Anakin en el episodio 1 y al actor que interpretaba a Jar Jar Binks, que los orillaron a dejar la actuación, a intentar el suicidio. Es decir, realmente estamos hablando de que hubo una reacción por parte de una buena parte de la generación X, que de plano se volcó violentamente sobre George Lucas a tal grado que yo lo escuché decir: vendí mi empresa, porque uno hace sus películas con todo el esfuerzo, con todo el cariño del mundo, y la gente te regaña y te reclama. Entonces, sin embargo, después vino esta generación que creció con las precuelas, pues empezaron a tener acceso al Internet y empezaron a defender activamente las precuelas y a decir, pero es que no están tan malas, pero es que son buenas, pero es que están chidas. Y de repente, en el año 2008, llega este largometraje que, como bien dice Paquito, es el piloto de la serie de tele, que a mí en lo personal me sacó de onda, porque para mí, la caricatura Clone Wars, pues era la oficial, la del 2003, que termina justo antes de que comience el episodio 3 de Star Wars, llamado La venganza de los Sith. Como bien dijo Paquito, creado por Genndy Tartakovsky, para mí era un producto muy digno, muy bueno, y de repente nos salen con un reboot y le aumentan la palabra The Clone Wars, y yo la fui a ver al cine y dije, chale, esto está bien raro, me sacó de onda. De repente Anakin tiene una Padawan, dije, no, pues sí, es un reboot absoluto. Y yo tardé muchos años en agarrarle la onda. Sin embargo, sí pienso que vino a cerrar esta brecha entre la generación que no le gustaron las precuelas y la generación que sí le gustaron. Incluso creo que hasta vino Dave Filoni a llevarnos a muchos a reconsiderar y a revalorar las precuelas, de tan buen sabor de boca que nos estaban dejando estas temporadas de The Clone Wars. Y después, cuando creó la caricatura de Rebels, donde vuelve a salir Ahsoka, la Padawan de Anakin, la ex Padawan de Anakin, donde nos presentan personajes entrañables como Ezra Bridger y su maestro Kanan Jarrus, y Hera Syndulla, una pues capitana, una comandanta que tiene su propia nave rebelde. Y para mí, Dave Filoni empezó a suavizar todo este mal sabor que me había dejado ver a un Anakin Skywalker creando a C-3PO, un Anakin Skywalker que ahora resulta que fue un niño que fue el héroe del episodio 1, y a final de cuentas, creo que Dave Filoni ha hecho un trabajo extraordinario, y al igual que tú, Paquito, yo creo que estoy hablando también desde el entusiasmo. Y como ya hemos platicado tú y yo infinidad de veces, Dave Filoni no es perfecto,
su producto no ha sido perfecto. Por supuesto que tiene de repente capítulos con mucha paja, que tú hace rato me estabas comentando algo que me parece bastante lógico, que pues son caricaturas para niños, entonces finalmente de repente tiene que haber arcos dramáticos autocontenidos que no tienen nada que ver con el resto de la trama, porque pues es una caricatura para niños y si de repente un niño se engancha por ahí con un capítulo o una aventura autocontenida, pues ya es un fanático más, mientras que si solo fuera seguir una misma línea de acción, una trama que no te permita saber qué está pasando, que no te permita entender lo que está pasando, a menos que hayas seguido religiosamente la serie, pues entonces me parece que sí tiene justificación este defecto que yo le veo a Dave Filoni, de que le mete de repente mucha paja a sus series, como en el Mandalorian. Él junto con Jon Favreau hicieron un gran producto, pero de repente hay muchos capítulos que son solo una aventura de rescate o que son como una peliculita de Kurosawa donde llegan los héroes y como tipo los siete samuráis que llegan y salvan a una aldea y aventuritas que se salen de la historia principal, pero es razonable, creo yo, que de repente Filoni meta estos capítulos que puede uno pensar que son paja, pero pues es que tiene uno que ponerse en los zapatos de los niños que están viendo esta serie y que no les puedes dar tampoco tantísima trama a seguir, no les puedes dar como si fueran adultos una temporada de 8 capítulos en donde los 8 capítulos sean trama, 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 como si lo hicieron los creadores de Andor, porque es una serie que abiertamente está hecha para un público más adulto. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se justifica que este como defecto, yo diría que tienen las series de Dave Filoni de Star Wars, que de repente meten mucha capítulos sin mucha relevancia para la historia. Sin embargo, creo que él ha hecho un trabajo estupendo. Incluso de repente jala amigos suyos como a Robert Rodríguez, que hace de repente, hijo de un trabajo, a mi parecer, como mediocre. Algunos capítulos hechos por Robert Rodríguez me parecen como un poco escritos y hechos a la y se va en el libro de Boba Fett, por ejemplo. Pero hay otros capítulos del libro de Boba Fett que son muy buenos, hay capítulos del Mandaloriano que son muy buenos, y eso me mantiene a mí pendiente de todo lo que haga Filoni. Y ahorita esta temporada llamada Ahsoka, que sí definitivamente para efectos prácticos es la quinta temporada de Rebels, nada más que en acción viva, pues me parece que fue un producto bastante digno, que ese sí fue un producto para fans que ya llevan muchos años siguiendo Star Wars. Y entonces en ese sentido creo que Dave Filoni vino a quitar en muy buena medida el mar del sabor de boca que dejaron las secuelas, el caos, el relajo, el absoluto desastre y hasta desdén con el que trataron al público los creadores, en específico J.J. Abrams, a la hora de hacer el episodio 7 y el 9. Y en cambio, Dave Filoni, a mí me parece, yo lo compararía un poquito como cuando llegó Frank Miller a la saga de Batman, a los cómics de Batman, y empezó a escribir historias que uno decía, órale, órale, como Frank Miller vino a revitalizar a Batman. Y así me parece y metió elementos que después se volvieron canónicos y eventos que llegaron hasta las películas de Batman, de la acción viva. Y ahora
adaptaciones de las novelas gráficas de Frank Miller en Batman. Entonces, a mí me parece, yo lo compararía con él, el trabajo de Dave Filoni en Star Wars. Vino a canonizar muchas cosas que al principio podrían haber parecido medio sacadas de la manga. Ezra Bridger, Kanan Jarrus, Ahsoka Tano, podrían haber resultado medio X, medio olvidables, pero resultaron todo lo contrario. Y creo yo que la serie de Ahsoka es la prueba, la muestra más fehaciente de que son personajes icónicos y memorables, porque todos los que estuvimos siguiendo el universo de Filoni nos comprometimos con estos personajes a tal grado que con Sabine Wren también, que cuando llegó la serie de Ahsoka, pues estábamos súper pendientes, capítulo tras capítulo, por saber qué pasa, qué va a pasar con ellos. Y todos ellos fueron creados, si no, a lo mejor no por Filoni mismo, pero sí bajo su supervisión, bajo su tutela, bajo su mando. Y eso me parece que salvó la franquicia de Star Wars. Pero bueno, es momento de devolverle el micrófono a Paquito para que nos diga cómo vivió él, qué le parece a él todo este universo de Dave Filoni. Pues sí, Fer, muchas gracias por tus comentarios. Estoy de acuerdo en todo. Por supuesto que yo pienso que yo habría sido fan de Star Wars, aunque sean malas. Es más, la prueba está en que a mí no me gustan algunas cosas y las he visto. Las veo porque siento cierta lealtad a la franquicia, a la marca. Creo que significó mucho para mí, lo he dicho muchas veces, fue mi infancia es Star Wars. Entonces es muy significativa para mí, muy importante. Entonces, encontrar a alguien como Dave Filoni y su trabajo ha sido maravilloso porque representa pues eso, el respeto por mi infancia o por los elementos que construyeron mi fantasía y mi infancia. Yo creo que hay una serie, una especie como de manual no dicho para seguir a Filoni y su trabajo. Lo más importante es entender que su estilo se ha ido formando a lo largo de los años y es muy evidente, entonces podemos predecir más o menos para dónde va a ir, lo que no quiere decir que sus películas o que sus obras sean aburridas, sino que podemos predecir para dónde van cuando ya tenemos cierta experiencia, cierta práctica. Pero cuando es la primera vez que ves una serie de él, para algunas personas que no son tan clavadas, puede requerir de un pequeñísimo esfuerzo. Como decíamos, en muchas caricaturas que naturalmente están dirigidas a un público infantil, a un público más niño, a veces parecen tardar en arrancar porque hay muchos episodios aislados que son historias autoconclusivas. A él le gusta mucho hacer pequeños arcos. Entonces, todos los que son mayores de 30, es más, yo creo que mayores de 35, los que son generación X y muy late millennials, recordarán que la televisión solía ser puros episodios autoconclusivos y no existían los arcos largos. Era muy raro que un episodio afectara otro episodio futuro. Sí ocurría, generalmente habían episodios dobles que eran los inicios de temporada de muchas series de éxito, siempre tenían un episodio doble que después se convertía en un episodio, en dos episodios diferentes, pero fuera de eso, lo normal era que tú pudieras verla en cualquier orden y ya. Aún más en la televisión mexicana, en Televisa, no tomaban ni siquiera la precaución de poner los episodios en el orden de transmisión de Estados Unidos y era muy común
que vieras episodios de temporadas más recientes una semana y a la siguiente semana fueran episodios de temporadas viejas, o que la sindicación se hiciera de muy, muy atrasada y que nos llegaran en el 91 episodios que se habían estrenado en el 88 y que Televisa como lo sacara todos los días en episodios diarios, en horario de, digamos, de 8 a 9. Y de repente el lunes veías un episodio que decía parte uno y ya nunca sabías cuándo ibas a ver la parte 2 porque los 4 episodios de esa semana estaban en desorden. Eso era muy común y rara vez te afectaba, porque justamente cada episodio era autoconclusivo y no afectaba al anterior, pero por ahí de los 90 la televisión empezó a volverse un medio más desarrollado y empezó a hacer arcos más elaborados, porque además al público le empezaron a gustar estos arcos elaborados. En el caso de Filoni, Filoni está en medio de eso, porque él sí hace arcos elaborados, pero sus arcos duran 3 o 4 episodios. Y aunque hay elementos dramáticos que van a ir jugando durante toda la temporada tú las puedes ver, los arcos los puedes ver separadamente y no te va a afectar tanto. Eso es generalmente como lo hace. Él tiene la serie de Clone Wars muchos arcos que no son relevantes para la historia, ni para el arco principal, ni para los arcos futuros. Hay muchas páginas web que puedes googlear y que te van a explicar qué episodios debes ver y cuáles no. Yo quería recomendar algunos, pero me parece que es un asunto tan complicado que vamos a perder todo el episodio hablando sobre qué episodios ver y qué episodios te puedes brincar. Lo que yo recomiendo es verlo todo y verlo despacito, no ceder a la tentación de querer saber ya todo, entonces brincarse y ver todos los episodios de un solo jalón, porque muchas veces si no eres tan apasionado para el universo Star Wars como nosotros, te vas a aburrir y no lo vas a seguir viendo. En cambio, si te vas, si investigas y buscas los arcos dramáticos más relevantes, pues te puedes ir así, sí hay momentos de la serie en la que, de hecho, eso es importante también decirlo, son episodios aislados que no tienen relevancia dramática, pero eso no quiere decir que sean malos, solamente que son episodios que pues, podrías no haber visto y que seguirías entendiendo perfectamente lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hay una serie de episodios románticos entre Obi-Wan y un interés amoroso que tuvo, no voy a spoilear más, y que los primeros episodios no son realmente tan importantes. Te establecen la relación de Obi-Wan con ese personaje y eso es importante, pero podrías no haberlo visto y de todos modos entenderlo y ver los episodios que sí importan. Incluso elementos que ahora son ya parte canónica de todo el universo de Star Wars, nacieron como episodios de este tipo, episodios de autoconclusivos, como el Sable Negro, que se terminó volviendo en un MacGuffin importantísimo para el universo de Filoni. Y sobre todo, si ustedes quieren conocer la historia de Ahsoka, pues hay episodios que sí son clave para entender al personaje y hay listas en internet que te van a decir cuáles son esos episodios claves. Naturalmente, la película es obligatoria porque en ella se presentan a todos estos personajes que van a conformar la saga y pues es como ver 3 episodios la película, es como ver, no creo que son 4 episodios. Se puede ver incluso, hay algunas veces que salieron en formato de episodios de serie y los podías ver así, los 4 episodios separados. Y además vale la pena verla porque es la única versión en la que Samuel L. Jackson presta su voz y los actores originales prestan su voz para la trilogía, excepto Hayden Christensen, ese siempre fue doblado por otro actor. En el caso de Rebels, que es además mi serie favorita, yo lo que más recomiendo es verla toda y de nuevo no ceder a la impaciencia, aunque Rebels es un poco menos, pierde un poco menos el tiempo, tiene menos relleno, porque fue una serie más corta
Y además es una serie que habla sobre cosas y elementos casi completamente nuevos para el universo de Star Wars. En particular, la cultura mandaloriana la construye muy bien, la, 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 la establece muy bien. Había poco dicho, hubo una saga en Clone Wars que se dio en Mandalore, pero en Rebels se establecen muchísimos elementos importantísimos de la cultura mandaloriana y se revela el destino de muchos personajes de la saga original que se habían perdido y de los que no se sabía nada. También marca el regreso de Darth Vader al universo dramático fuera de las películas y pues el nacimiento de una serie de personajes que acabaron siendo también muy entrañables, que son los inquisidores, y que responden a la inquietud de cómo hizo Darth Vader para erradicar a todos los Jedi de la galaxia, ¿no? Eh, dentro del Filoniverse, Rebels marca probablemente la pauta que va a seguir el universo expandido de Star Wars. Filoni lo ha dicho en varias entrevistas, es algo que no era oficial, pero pues ahora nos lo hacen saber, que lo único canónico, incluso en este momento, lo único canónico son las películas y las series de televisión. Entonces, cómics y novelas, videojuegos, todo eso no es canon. Vaya, la misma animación, hay elementos que han sido cambiados, lo que le llaman retcon, o sea, la retrocompatibilidad o la retroconversión que cambia elementos pequeños de la historia en el pasado para que se ajusten mejor al presente. Eso ha ocurrido, pero para él el canon son las películas y las caricaturas, bueno, los shows de televisión, lo que significa que muchos elementos que hemos visto en cómics y que hemos visto en novelas no necesariamente lo son. Esto puede hacer más confuso para el fan de Hueso Colorado, pero pues simplemente significa que si no lo has visto en pantalla, en una serie o en una película, no lo consideres canónico. Sí ha habido elementos que han brincado, ha habido personajes que han brincado. Por ejemplo, en Jedi Survivor sale un robotito, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es un robotito muy importante. Y ese robotito fue canonizado porque apareció en The Mandalorian, en una temporada de Mandalorian. Hay elementitos que han hecho ese brinco, que han hecho ese salto. Fennec Shand, que salió en Clone Wars, y que sale en The Bad Batch, también aparece en The Mandalorian y ya es canónico también. Y bueno, pues muchos elementos así. Yo creo que gracias a Filoni se ha podido dar un poco de forma al universo post destrucción de la Estrella de la Muerte, particularmente su serie de Ahsoka está encaminando la historia la historia de Ahsoka, de Ezra Bridger y de Sabine, la está encaminando a formar un puente en ese vacío tan grande que dejaron cuando decidieron hacer las siguientes secuelas en un universo 30 años después de la película original, sin explicarnos qué había en ese vacío. Alguna vez recuerdo que Fernando y yo teníamos una calurosa discusión sobre lo que estaba ocurriendo en Ahsoka y en otras series, y yo le decía, siempre le respondo, es que Fernando, entre el regreso del Jedi y el episodio 7 de The Force Awakens, hay un enorme vacío de historia del que no sabemos nada. Y en esos 30 años pudieron construir 3 estrellas de la muerte diferentes y no podemos decir que no es lógico porque no nos dijeron nada. Y justamente por eso es que el episodio 7 fue tan vapuleado, porque hay muchas cosas que simplemente improvisaron, que se sacaron de la manga
y que no tienen ningún sentido y que han ido tomando sentido gracias a estas series. En particular, el por qué el imperio se volvió a formar, porque volvió a tener tanto poder y tanta influencia. Si habíamos quedado que ya había sido destruido y que todos los rebeldes eran felices y que en todas las ciudades del mundo se brincaba y se bailaba y se reía porque la república se había reinstaurado. Y en el Mandalorian, pero sobre todo en Ahsoka, ya nos están diciendo por qué todo salió mal otra vez. Eso me gusta. Claro, me pueden decir, es que en la novela tal nos cuentan que, pero ya dijimos que canónicos solo las películas y solo los programas de televisión, porque justamente muchas novelas cuentan muchas cosas que se contradicen porque no son canon. El canon, aunque ya no es una empresa de George Lucas, el canon sigue perteneciéndolo a él. Intentaron hacerlo a un lado, intentaron apartarlo muy groseramente, lo ofendieron, lo insultaron, porque lo hicieron, es un hecho. Y al final, cuando todo fracasó, no les quedó de otra que recibirlo de nuevo, no solo recibirlo, implorarle que regrese. ¿Y cómo regresa George Lucas? Pues regresa de la mano de su discípulo, de Dave Filoni. Si George Lucas es Yoda, Dave Filoni es Luke. Y por supuesto que Han Solo sería Jon Favreau, que es un sidekick que se ha complementado muy bien con él. Y aunque no tiene el nivel de antología de Filoni, sí es un gran conocedor del universo de Star Wars. Yo a Ahsoka le critico dos cosas y hay que ser honestos. La serie me entretuvo, me parece divertida, creó personajes de los que quiero saber más, pero más o menos en el episodio 3 o 4, yo le dije a Fernando, tengo miedo porque estamos en el episodio 4 y no ha pasado nada. Es una serie que se tarda 7 episodios en lograr el primer paso dramático para que la historia se mueva y es un episodio antes de que se acabe la serie. Si nosotros cambiamos la historia y quitamos a Ahsoka y a Sabine de la serie, todo terminaría exactamente igual que como termina. Ustedes no les voy a decir en qué acaba por si no lo han visto, no voy a spoilerear, pero los arcos de Ahsoka y de Sabine no mueven la historia. Completan muchas cosas muy interesantes, vemos transformaciones muy buenas. Por eso les digo, no es que la serie esté mal, pero la historia está adrede contada de tal manera que no pasa nada. Y esto no me habría molestado si yo supiera que el próximo año voy a tener Ahsoka temporada 2, pero ya sé que ni siquiera está en preproducción. Entonces yo voy a tener Ahsoka temporada 2 con suerte en el 2025. Ese es el problema, que me dejan sin nada, nada más con la esperanza de que quizá armemos una historia interesante. Pero esta temporada de Ahsoka no tuvo una historia interesante, no tuvo nada. Si es está hecha para los fans, está hecha para los que amamos la serie, nos entrega momentos entrañables y únicos, se justifica perfectamente como serie. Conocemos a estos nuevos villanos, me encantan, es muy coherente con el universo de Star Wars, es muy sólida, pero la historia no va para ningún lado. La historia tiene un punto argumental, no completa los tres actos, se queda en un momento muy temprano. Bueno, yo no soy muy bueno con esto del guionismo y a lo mejor ahorita que le devuelve a Fernando el micrófono, él nos puede decir técnicamente si lo que yo digo está bien, pero a mí me parece que la película es un larguísimo primer acto y que justo termina cuando empieza el plot point de un arco muchísimo más grande que aparentemente va a terminar en la película que podría o no estrenarse dentro de 3 o 4 años. ¿Cómo la ves, Fernando? ¿Me paso
de esquizoide, de esquizofrénico, o si tengo razón con Ahsoka. Gracias, Paquito. Pues fíjate que yo coincido, la verdad es que coincido plenamente contigo. Ahsoka, la serie de Ahsoka es una especie de primer acto larguísimo. Realmente eso fue a mí también lo que me molestó, que la historia avanza muy poco adrede, como tú dices. Hay como bien mencionas, transformaciones interesantes en los personajes. Hay un encuentro de Ahsoka con Anakin Skywalker, que no sabemos si es el fantasma de Anakin Skywalker o si es la versión de su mente, porque es un punto donde Ahsoka se encuentra en este mundo entre mundos que creó Dave Filoni en la serie de Rebels. Yo recuerdo que tú me mencionaste que tú piensas que más bien es la versión de Anakin en la mente de Ahsoka, y creo que estoy de acuerdo contigo porque después vemos al fantasma de Anakin y a mí me parece que lo que vio Ahsoka en el mundo entre mundos fue más bien como una proyección de su mente, pero hay una especie de cambio interior en ese capítulo. También a lo largo de estos 8 capítulos hubo un cambio en cuanto a la relación maestra-alumna entre Ahsoka y Sabine, a mi parecer un poquito forzada, pero bueno, hubo ahí un avance, un cambio en los personajes. Sin embargo, como bien dices, la historia no avanza, suceden puras cosas que ya sabemos que tienen que suceder. Una, en los primeros 2 capítulos, que Ahsoka y Sabine se van a lanzar a la aventura a buscar a Ezra. En el tercer capítulo llegan al planeta donde están los malos que tienen la nave que te puede ayudar a llegar a donde está Ezra. Y también, por supuesto, el almirante Thrawn. En el siguiente capítulo parten hacia la otra galaxia en busca de Ezra. En el siguiente capítulo llegan a la galaxia y tienen que sortear las naves enemigas para asentarse en este planeta. En el siguiente, es decir, para mí, yo sí me quejo porque para mí como que siento que Dave Filoni me está tomando el pelo porque me está dando puros pasos que tienen que suceder a fuerza, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. Se siente como un primer acto porque pues realmente la historia comienza cuando el almirante Thrawn regresa a la galaxia muy lejana donde se desarrolla el universo de Star Wars. Entonces, pues sí, yo también, esa es la única queja que tengo, que Dave Filoni hizo una serie muy bonita, que luce muy bien, con unos valores de producción increíbles, con unos efectos especiales a veces malones, a veces increíblemente buenos. Hay momentos dramáticos que se la lleva despacito, que son un tanto contemplativos, que son muy bellos. Hay momentos en donde la nostalgia por los personajes de Rebels se impone, y eso se agradece como fan. Sin embargo, al igual que tú, yo me quedo pensando, si ya estuviera todo listo, como por ejemplo con la película de Dunas, que ya cuando se estrenó Dunas primera mitad, ya estaba escrito el guión de la segunda mitad, ya había muchísimos diseños, ya estaba el cast bajo contrato para regresar si la película alcanzaba un cierto nivel en taquilla. Ya estaba el director de fotografía, todo, la maquinaria, toda la infraestructura para hacer
Dunas segunda mitad, ya estaba nada más esperando la luz verde. Y cuando la película tuvo éxito en taquilla, inmediatamente dieron la luz verde y se aventaron a rodar Dunas segunda mitad. Pero aquí justamente alguna vez tú me dijiste, si la temporada fuera de 12 capítulos, yo no tendría problema que avanzara tan lento, pero pues sabemos que se va a acabar justo cuando el almirante Thrawn regrese y entonces, como tú dices, ni siquiera está en preproducción, ni siquiera sabemos si realmente Disney le va a dar luz verde a Ahsoka parte 2. Entonces, pues fue como un poquito un capricho de Filoni contar nada más estos eventos de una manera tan, pero tan lenta. Y esa es también mi queja. Y yo quisiera cerrar mi última participación eh, haciendo una recomendación a todos aquellos que les interesa adentrarse en Star Wars, pero que casi no conocen, porque últimamente en los últimos años me he topado repetidamente con personas que me preguntan, oye, yo la verdad de Star Wars no conozco casi nada, y me preguntan, ¿en qué orden me recomiendas verlo? Y yo he visto que en Internet hay fanáticos poco razonables que te dicen, mira, comienzas con el episodio uno y 2. De ahí te avientas toda la serie de Clone Wars, 7 temporadas de animación. De ahí ves el episodio 3. Después te avientas, pues supongo, la serie de Obi-Wan. De ahí te avientas la serie de Andor. De ahí te avientas la película de Rogue One. Y ya después de meses de estar viendo Star Wars, por fin llegas al episodio 4 y conoces a Luke Skywalker. A mí en lo personal me parece un despropósito, me parece una locura, me parece poco razonable. Yo quisiera cerrar mi participación diciendo, si alguien que no conoce de Star Wars quiere adentrarse, yo le recomiendo que primero vea los 9 episodios, que comience por la saga Skywalker, los 9 episodios, ya sea que decida empezar por la trilogía original, luego las precuelas y luego las secuelas, o que decida empezar desde el episodio 1, como ellos prefieran, pero que yo recomiendo primero ver esas 9 películas para tener la base, lo más básico. Y después creo yo que ya se vale irse a la periferia, porque pienso que que los otros productos son periféricos y que pues pues que detenerse después del episodio 2 para ver 7 temporadas de The Clone Wars detiene el flujo de la historia, detenerse antes de ver el episodio 4 para ver 4 temporadas de la serie Rebels y ahora también la serie de Ahsoka antes de llegar al episodio 4 también creo que detiene por completo el flujo de la historia. Entonces yo recomendaría, pues básicamente, pues Star Wars lo principal, pues son esas 9 películas, nos guste o no. Y está la ventaja de que dejas lo mejor para el final. Entonces, para mí, chutarse primero las 9 películas, terminar con un pésimo sabor de boca debido a las secuelas y después irse a ver lo de Andor, irse a ver Rebels y de Clone Wars, irse a ver el Filoniverse, es mucho más enriquecedor, le agarra uno de nuevo fe a la franquicia y pienso yo que así es pues como la historia fluye de mejor manera. Eso sería mi último comentario porque últimamente me he topado con muchas personas
que no saben por dónde empezar y que no saben el orden. Y ese sería el orden que yo recomendaría. Y con eso termino mi participación, Paquito. Muy bien, muy puntual, Fernando. Muchas gracias. Es un buen consejo. Ese justamente eso discutimos también hace unos días muy acaloradamente sobre cuál es la manera ideal de entrar por primera vez al universo de Star Wars. Y pues sí, es muy complicado, sobre todo porque depende del tipo de persona que eres. Como dice Fernando, pedirle a alguien que no es tan clavado como nosotros, que se aviente esa cantidad de material, que son decenas de horas de material antes de llegar a las originales, pues no es sensato. Eso es algo que ya haces cuando ya eres muy fan y quieres verlas en orden, pero no es sensato. Yo le decía que, porque hablábamos sobre qué ver primero, 4, 5, 6, 1, 2 o 3. Yo creo que depende de la persona, porque si la persona tiene cierto criterio cinero, pues lo ideal sería ver 4, 5 y 6, que son las películas clásicas originales. Y si la persona no es tan cinéfila, a lo mejor ver el episodio 4 que es una película del 77, pues con la estética del 77, que es una película que ya envejeció para bien, pero envejeció, pues a lo mejor no la aguanta o se genera una mala idea, una mala impresión de lo que va a ser la saga. Pues dependerá de la persona, ¿no? Si es muy centennial, yo diría que empiece con el episodio uno y así sucesivamente, ¿no? Si la persona tiene un poquito más de gusto por el cine viejo, si lo aguanta, entonces lo ideal es empezar con el episodio 4. Y bueno, yo personalmente nunca me voy a cansar de hablar de Star Wars y también es que ya llegué por fin a una edad, los cuarentones tenemos un momento de claridad, de iluminación. Justamente me vino este momento de claridad cuando vi a toda la gente enfurecida porque van a reiniciar el universo de Harry Potter, porque van a hacer remakes de las películas originales, incluso se hablaba de una serie de televisión con otros actores y pues la gente estaba furiosa porque Harry Potter es Daniel Radcliffe y Hermione Granger es Emma Watson y solo ellos pueden ser Harry Potter y solo ella puede ser Hermione y que van a destruir un clásico y perdón, pero Harry Potter no es un clásico del cine. A lo mejor en literatura sí, pero en cine no es un clásico, pero es la saga que les tocó a ellos de niños, como a mí me tocó Star Wars de niño, y pues entiendo perfectamente de dónde viene ese sentimiento, de dónde viene ese sentimiento, lo entiendo porque lo viví. Y bueno, yo debo confesar que mi primer impulso cuando vi el episodio uno fue bueno, yo salí feliz. Y cuando yo vi a Jar Jar Binks no me desagradó, no se me hizo bueno, pero no me desagradó como me llegó a desagradar después. Esto también es muy de sectario y cuando tu grupo social empieza a tener una reacción, tú no puedes evitar sentirla igual. Y conforme fue avanzando las precuelas y conforme las fue analizando, pues fue que me fueron cayendo más peor. Y gracias a Filoni fue que empecé a revalorarlas y agradecerlas. De hecho, Filoni arregló la trilogía de precuelas y hasta las hizo disfrutables. Eso es algo que hay que agradecerle a él. Ni lo mismo pasa pues con los fans de Harry Potter. Un nuevo Harry Potter irá dirigido a nuevos niños. No van a ser películas para ese nicho de adultos que somos los adultos que siguen viendo películas para niños. Somos un nicho. La mayoría de los adultos no ve películas para niños y los que ven películas para niños les piden cosas que ya no son para un público infantil. Pienso que, y esto lo platicábamos Fernando y yo antes de empezar el episodio, de grabarlo, pienso que eso es lo que le está pasando ahora a Marvel. Marvel está haciendo películas para niños y su público, el público que sigue siendo público de Marvel, es un grupo de muchachos que vieron a los 13 años Iron Man y que hoy tienen 26 y que quieren ver películas para niños de 26 años
pero Marvel, su público son niños más pequeños, entonces está tratando de hacer algo que satisfaga a esos dos públicos y no lo está logrando. Y es que no se puede. Tenemos que entender que ya no somos niños y si la película para los niños no nos gusta, pues es que todos estamos invitados a la fiesta, pero la fiesta no es para todos, es para el cumpleañero. Pues vamos a cerrar este episodio de Filoni, a quien le agradecemos existir. Una persona que es fanática de la cultura del western, todas sus productos tienen elementos del spaghetti western presentes. Él anda siempre con un sombrero vaquero. Él se ha insertado en la serie. Él es la voz de Chopper. Él es un personaje en The Mandalorian, un piloto de X-Wing. Él siempre busca cómo meterse. Es el niño que somos nosotros con sus muñequitos jugando a Star Wars. Y le agradecemos que nos haya permitido tener este fragmento de infancia que siga ahí, que siga latiendo en nuestros corazones. Yo tengo aquí mi colección de muñequitos, no son tantos como los de mi amigo Iván, es otro Iván, no es el que siempre mencionamos, pero mi amigo Iván tiene cientos, bueno, yo solo tengo un par de muñequitos, pero aquí están y me saludan y me dicen hola y esperan el día en el que mi niño tenga edad para jugar con ellos. Le dedico, por supuesto, este episodio a mi hijo, sobre todo a mi hijo Mario cuando tenga edad. Yo espero que tenga edad muy pronto, pero probablemente será más grande, ya verá otras películas. Me muero de curiosidad por saber cuál será su Star Wars. También quiero saludar a mi esposa Carolina. El día de hoy no se presentó a trabajar como productora ejecutiva. Bueno, el día de hoy cuando grabamos este episodio, porque la pobrecita, pues en su trabajo le pusieron un curso, pero como también su salario nos ayuda a vivir, entonces sigue siendo productora ejecutiva, ¿no? Y quiero agradecerle muchísimo a Fernando por haber estado aquí con nosotros durante todos estos 40 episodios, haciendo una tras de otra, investigando. A veces tuvimos momentos más tensos, ya no sabíamos qué películas abordar, tuvimos que empezar a ver nuevas películas, tuvimos que empezar a estudiar mucho, pero queremos seguir haciendo este programa, nos motiva, nos llena de alegría que nos escuchen. De repente mis alumnos de la escuela, nada más porque saben que tengo un podcast, lo escuchan, algunos les gusta, otros lo dejan de escuchar. Lo importante es que que conversen con nosotros de cine, qué es lo que más nos gusta, qué es lo que nos apasiona. Nosotros no monetizamos este programa justamente por eso y lo haríamos más elaborado y lo haríamos con muchos efectos y con mucho bling para que tuviera más público, pero no podemos porque no es nuestra carrera ni es nuestro sustento. Es algo que hacemos por feliz, porque nos hace felices, pero por alegría. Y seguiremos haciéndolo mientras nos dé la fuerza y la energía y mientras siga habiendo cine. Desgraciadamente ahora en mi ciudad en las películas nada más las proyectan dobladas, cosa que me tiene muy triste, así que probablemente me tendré que alejar de las salas cinematográficas, salvo que sea una película que realmente valga la pena ver aún doblada. Yo personalmente aborrezco el doblaje. Si usted está escuchándonos y piensa como yo, presione a su cine local para que pongan más versiones en lengua original, porque es la manera en la que debe verse el cine, en su lengua original. El doblaje es una herramienta que sirve para personas con problemas de vista, para personas que tienen discapacidades o para aquellos que no pueden leer, como los niños, pero para un adulto es una muleta que desprestigia su madurez. Muchísimas gracias y despido este año con la icónica, un cliché que ya se hizo, ya se ha dicho 40 y miles de veces, pero que digo yo siempre con mucho entusiasmo. Hasta la próxima. Esta fue la cuarta temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones,
con Fernando Sefeng y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, en Spotify y ahora también en Instagram. ¡Hasta la próxima!